Las elecciones del 24 de mayo representan un momento crucial del cambio político en España sin precedentes desde la transición. Se acabó el invierno y llega una primavera que nos llevará a noviembre. Podemos no puede ser en las generales un partido más, sino un instrumento abierto a la participación y al protagonismo de todos aquellos que apuesten por el cambio. El terreno nos es propicio y a la presencia institucional sumamos la experiencia de combate. Toca salir de las trincheras, quedan pocos meses para el cambio. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de unas elecciones autonómicas y municipales que han modificado el tablero político en España. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda no podía faltar uno de los habituales en Fort Apache, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Frente a él, Olga Rodríguez, periodista. Bienvenida una vez más a Fort Apache. Un placer. Nos acompaña también Carolina Vescansa, socióloga de la dirección de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo, por la invitación. Frente a ella, Enric Juliana, el hombre de la vanguardia en Madrid. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Pilar Velasco, periodista también. Bienvenida a Fort Apache. Un placer. Y cierra la mesa, estrenándose por fin en Fort Apache, Carlos Prieto del Campo, editor de la edición en castellano de la New Left Review. Bienvenido al programa. Gracias, Pablo. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado domingo se ha producido un vuelco histórico que anticipa un nuevo escenario político en España, con un duro varapalo al bipartidismo. El PP sigue siendo el partido más votado, pero pierde 2,5 millones de votos y gran parte de su poder territorial. Por su parte, el PSOE pierde 775.000 votos respecto a los comicios locales anteriores, a pesar del importante aumento de la participación. Casi la mitad de las capitales de provincia de España podrían estar gobernadas por la izquierda si se llegan a pactos con otras formaciones políticas. Si esto ocurriese, en Madrid será alcaldesa Manuela Carmena y Ada Colau en Barcelona. Pero además Compromís se haría con el Ayuntamiento de Valencia, la Marea Atlántica con A Coruña y la agrupación de Podemos en Zaragoza con la capital aragonesa. Hoy en Fort Apache analizamos el mapa político que han dejado las elecciones del 24M. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. En un minuto, balance de lo que han dejado estas elecciones. Yo creo que la tendencia continúa, es decir, el bipartidismo sigue retrocediendo, pero también se demuestra algo fundamental, ¿no? Que para que un cambio de régimen se da y de sistema de partido hay que empujar. Es decir, a una fuerza material se le contesta con otra fuerza material. Es decir, el bipartidismo no caerá si no se construye una alternativa fuerte que lo supere. Y yo creo que eso es lo que se está ventilando de aquí a los próximos meses. Es decir, si hay una alternativa viable al bipartidismo, si esa alternativa se concreta en una propuesta política importante, y eso al final, a mi juicio, llevará a un nuevo sistema de partido y quizás más lejos hasta un cambio de régimen, pero eso es otra historia. Gracias, Manolo. Olga, tu minuto. El bipartidismo está herido, pero no está muerto, ni mucho menos. Tanto PP como PSOE han perdido muchos votos, más de 3 millones en las municipales, y el PP pierde las mayorías absolutas en las 10 comunidades autónomas, y esto se va a traducir también en la pérdida de millones de euros, con lo cual vamos a ver mucho nerviosismo y muchas grietas que se van a terminar rompiendo. Están nerviosos, lo hemos visto ya en la actitud de Esperanza Aguirre en Madrid y también ahora de Trías en Barcelona. Y, bueno, por otro lado, la importancia de fórmulas políticas nuevas como las agrupaciones de unidad popular o ciudadanas y de formaciones políticas que están tratando de actuar como herramientas o instrumentos de cambio y de participación ciudadana. En ese sentido, habrá que ahondar y estudiar qué fórmula sería la adecuada de cara a las elecciones generales. Gracias, Olga. Carolina. Yo creo que lo que estamos viendo es la reproducción de pautas de cambio, de un proceso político de cambio que se repite históricamente en los últimos 200 años.
Lo que estamos viendo es un modelo de representación política que evoluciona desde un modelo hacia otro, a partir de las ciudades, con un cambio que se inicia básicamente en las ciudades, como en todas las sociedades burguesas, y que implica una velocidad desigual, en donde lo que empiezan a aflorar para explicar el cambio electoral o el comportamiento político ya no son las dimensiones ideológicas clásicas, sino las variables sociodemográficas. De repente, el mapa electoral solo es comprensible desde la dimensión campo-ciudad, desde la dimensión mayores-jóvenes, desde la dimensión más formación, menos formación, y se están empezando a dibujar dos grandes bloques, una de las posiciones emergentes y otro de las posiciones declinantes. Así que yo creo que estamos asistiendo al alumbramiento de una primera cristalización de cambio histórico. Gracias, Carolina. Enrique, tu minuto. Bueno, yo creo que se confirma con mayor profundidad, porque las elecciones eran de carácter territorial, lo que ya se vio en las elecciones europeas de ahora hace exactamente un año. Incluso el nivel de porcentaje de voto de los dos partidos principales es prácticamente el mismo que el que obtuvieron en las elecciones ligeramente superior. Estaban en las europeas por debajo del 50 y ahora están en el 52. La sacudida se produce en las grandes ciudades y de Toledo para abajo y de Alicante para abajo, digamos que hay movimientos desiguales. Gracias, Enrique. Pilar. Pues comparto, no hay hundimiento del bipartidismo, pero hay una ruptura clara del bipartidismo que no se puede medir solo en esa tendencia que ya es evidente de pérdida cada vez mayor de votos, con esos 2 millones y pico del Partido Popular, esos 200, 600.000 votos del PSOE, sino en esa fuerza que empujan los nuevos partidos, que es evidente, ¿no? Se rompen las grandes mayorías absolutas, se rompen más de 30 mayorías absolutas y caen los bastiones del Partido Popular que representaban unas políticas con las que los ciudadanos han soltado por fin amarres, ¿no? O sea, cae Esperanza Aguirre, parece que cae Esperanza Aguirre, cae de la Riva, sale Barberá, y qué duda cabe que eso es un cambio, ¿no? de un cambio en la política que no habíamos conocido hasta ahora y que no va a volver, ¿no? Entra la transparencia y se abre un escenario completamente nuevo en el mapa político de este país. Gracias, Pilar. Carlos, tu minuto. Yo lo concentraría en 3 cuestiones básicas. La primera es que el efecto Podemos de las elecciones del Parlamento Europeo del año pasado indican una transformación en profundidad del sistema de partidos español. En segundo lugar, que las fórmulas inéditas, rápidas, improvisadas, pensadas, pero en todo caso muy proteicas, han tenido resultados muy buenos utilizando fórmulas organizativas diversas, desde la Marea Atlántica hasta pasando por el experimento de Zaragoza o de Barcelona en Comú o el propio experimento de Madrid. Ahí hay una plasticidad muy fuerte de la sociedad civil. Y en tercer lugar, que este horizonte que abren estas elecciones municipales y autonómicas nos sitúan en un escenario muy, muy ventajoso para lanzar experimentos políticos de tipo nuevo que nos puedan llevar a una situación de opciones razonablemente importantes para atacar en las elecciones generales. Gracias, Carlos. Os quiero preguntar por el escenario, que tiene una particularidad que lo diferencia de otros procesos que se están dando en Europa. Una de las posibilidades que nosotros analizábamos además era que en España se produjera, al igual que en Grecia, una pasoquización del Partido Socialista, que es algo que ha ocurrido quizá en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pero que no ha ocurrido de manera general. Eso hace que, digamos que en la geometría o en la geografía político y electoral que se va a generar a partir de ahora, hay al menos 3 actores, si no 4, digamos, había un cuarto actor que todas las encuestas colocaron y que quizá los electores hayan alejado un poquito de las posibilidades de gobierno, pero que seguramente cuando vuelva a haber encuestas lo volverán a colocar para que haya 4 actores, y eso hace que la geografía del cambio político sea mucho más compleja, que no haya una dicotomización tan ventajosa como lo que hemos visto en Madrid. Yo decía en una rueda de prensa hace poco, ojalá se presentara Esperanza Aguirre a las elecciones generales, porque eso facilitaría un campo político y electoral con básicamente 2 opciones. No está tan claro que eso vaya a ser así. Eso genera además una geografía de acuerdos muy complicada, tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas, que hace que la hoja de ruta para las transformaciones políticas en España sea desde luego distinta a lo que hemos visto en cualquier país europeo, y no digamos ya de otras latitudes. Barra libre. Sí, yo creo que la clave un poco para interpretar el escenario es lo que pasa en el PSOE, no lo que pasa en la derecha. Claro. Para mí el partido del régimen es el PSOE, no es el Partido Popular.
Y por tanto, si os fijáis bien, el bipartidismo resiste porque resiste el PSOE. Es decir, no porque resiste la derecha. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a lo que llaman los dilemas estratégicos de Podemos, ¿no? O sea, tú dices, decía antes, salimos de las trincheras. Salir de las trincheras significa pasar a la ofensiva, ir a campo abierto, ¿no? Entonces, en un civil militar, ¿no? Entonces yo creo que el problema que tiene Podemos tiene mucho que ver con el PSOE, ¿no? Tiene que aplicar una estrategia compleja. Tiene que aplicar una estrategia de asalto y de combate frontal con la derecha y de cerco mutuo y de guerra de posiciones con el PSOE. Y eso es donde se va a jugar gran parte de los problemas que tenga el futuro de este país, ¿no? O sea, ahora mismo el PSOE ha perdido 600.000 votos, pero el PSOE ha perdido en el ciclo electoral 2007 actual más que el PP, pero da la sensación que la estrategia de Pedro Sánchez, que la sitúo aquí como un elemento fundamental, ha funcionado. O sea, la estrategia que venía de Bono y que venía de Felipe, de buscar un gobierno de concentración, buscar fórmulas de colaboración con la derecha, eso no ha funcionado. Pedro Sánchez ha dicho, yo a por la derecha, no le dejo espacio por la izquierda a Podemos y por tanto voy a por la derecha y me polarizo con la derecha. Y meto el eje izquierda-derecha en el centro de la política. Por otro lado, Podemos, obviamente, ha ido por la derecha. Entonces nos encontramos como diríamos así, ¿no? Como con una guerra compleja, una estrategia densa en complejidad, para decirlo así, de Podemos, entre un ataque frontal a la derecha, pero a la vez una guerra de posición y cerco mutuo con el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que esa es la partida central. La partida, como siempre, está en el PSOE, no en la derecha. Carlos y Carolina. Yo no haría una diferencia tan tajante entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Socialista reacciona en la línea que tú dices por el impacto Podemos. Si no, no había ningún mecanismo endógeno dentro del Partido Socialista es el régimen, que le llevara a dar ese salto. Realmente el PSOE, si deja de sentir la presión que se le puede hacer desde fuera, básicamente por la irrupción de Podemos en el sistema de partidos y por la movilización que percibe muy polidimensional, muy coral con las experiencias que se han registrado electoralmente el domingo, el PSOE vuelve a un código genético que le va a costar mucho abandonar. El PSOE, esta estrategia que tú dices, para él es defensiva y para el PSOE es una estrategia que le cuesta mucho implementar en términos ricos y en términos realmente novedosos. Sobre todo porque, y ahora te doy la palabra, Carolina, en Europa le supone un problema. Es decir, nosotros hemos vivido en el Parlamento Europeo como con 5 míseros diputados el Partido Socialista Obrero Español se veía continuamente en dificultades en su grupo. Es decir, nosotros no podemos votar a Juncker, a pesar de que es una decisión de todo el Grupo Socialista Europeo votar a Juncker, porque entonces los de Podemos nos van a apretar. Porque donde se ve la lógica de funcionamiento de la socialdemocracia europea en Europa, nosotros les apretábamos todo el rato. Los viajes de Pedro Sánchez a Bruselas tenían que ver con en qué posición tan incómoda estamos cuando estamos con los socialdemócratas alemanes que gobiernan con Merkel o incluso con los socialdemócratas franceses que se han asustado. Y claro, están en una situación en la que es verdad que su lenguaje lo han cambiado. Es decir, cuando nosotros veíamos hablar de minorías privilegiadas a Pedro Sánchez, el lema que han usado de campaña en defensa de las mayorías sociales, la conversación telefónica con Pedro Sánchez no habiendo problema en hablar de regeneración democrática y rescate ciudadanos. Ellos han asumido el lenguaje político de Podemos. Lo que está por ver es si se atreven a saltarse la disciplina de la socialdemocracia europea y estar dispuestos a llevar a cabo políticas sociales distintas, porque ellos saben que tampoco tienen mucha más opción, porque con la opción régimen, con la opción Felipe González de gobierno con el PP, puede que se salve el régimen, pero desaparece el Partido Socialista. Claro. Yo, estando de acuerdo con Manolo en que el centro del análisis está en el Partido Socialista y no en la confrontación con el Partido Popular, hago un balance un poquito distinto. Creo que la crisis del Partido Socialista es gravísima. Es una crisis gravísima. El Partido Socialista ha cosechado sus peores resultados en municipales desde 1979. Que es un muy mal resultado. Otra cosa distinta es el poder institucional. Otra cosa distinta es el efecto institucional. Cedo la palabra porque tengo asma. Luego la recuperas. Lo primero, Enrique, después...
recuperar. Olga. Sí, yo creo que estas elecciones nos dejan como unas paradojas, ¿no? En el caso del Partido Socialista hay una clara, que es habiendo retrocedido el número de votos y el número de porcentaje, en el momento en que se constituyan los ayuntamientos, se elijan los alcaldes, se constituyan las asambleas parlamentarias autonómicas y se elijan los nuevos presidentes regionales, los mapas que hemos visto durante estos días, que estaban todos teñidos de color azul prácticamente, cambiarán de color, es decir, el Partido Socialista podrá trasladar a la sociedad el mensaje de que ha recuperado posiciones institucionales importantes, que sin embargo escapan a sus manos el gobierno de algunas de las principales ciudades del país, aquellas donde se concentra, podríamos decir en estos momentos, el mayor dinamismo político. ¿Qué sale de esto? Yo creo que el PSOE, vaya, al menos razonamiento así un poco de sentido común, diría que el PSOE intentará llegar a las elecciones de noviembre presentándose como un artífice posibilista de las demandas de cambio que han emergido en las elecciones municipales. En lo que respecta a Podemos, a mi modo de ver, hay algo fundamental en los próximos meses que creo que va a tener mucha importancia. Es lo que hagan en los primeros meses aquellas nuevas administraciones que ya no llevan el cuño, el sello del bipartidismo, o sea, que son fruto de una ruptura política con el esquema político anterior, lo que hagan. Y cómo lo que hagan será leído por la sociedad, y en qué medida lo que hagan servirá o no, por una parte, para el Partido Popular para alimentar el discurso que es francamente previsible, nosotros o el caos, y por parte del Partido Socialista el poder decir nosotros vamos a recoger estos impulsos, pero vamos a darles viabilidad y hacerlos aceptables para las clases medias españolas que aún no desean un país inestable. Olga. Sí, el Partido Popular va a seguir esgrimiendo ese o nosotros o el caos, que va a crear muchísimas tensiones en la sociedad. El otro día yo me montaba en un taxi, el domingo, el día de la noche electoral, me montaba en un taxi y él me decía que estaba aterrorizado porque si ganaba el cambio le iban a quitar los pequeños ahorros que tenía en la cuenta corriente, ¿no? Yo le pregunté que qué emisora escuchaba. Hombre, no le van a quitar a usted sus pequeños ahorros. Pero hay gente que está todos los días escuchando este tipo de discursos y hay un sector del PP muy empeñado en esgrimirlos y en hacer ruido con ello. En cuanto al PSOE, el PSOE está tratando de jugar y de regresar a ese eje izquierda-derecha. El tema es que se ve un poco que va a remolque por los acontecimientos sociales y políticos que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Al fin y al cabo es el partido que modificó la Constitución en tan solo 48 horas y eso sigue marcando un antes y un después y sigue bastante presente en la memoria colectiva de un sector importante de la sociedad. Y bueno, ahora se sienten empujados, como otros sectores políticos también, por lo que ha ocurrido desde hace 4 años hasta ahora y sobre todo desde el 25M del año pasado hasta ahora, y parece que quieren asumir pues una serie de mínimos compromisos relacionados con la transparencia, pero habrá que ver cómo lo hacen. Es decir, transparencia, lucha contra la corrupción, pero ahí la madre de todos los demonios va a ser qué políticas económicas van a defender de cara a la campaña electoral de las generales. Y el margen de maniobra ahí va a ser bastante limitado. En cuanto a las agrupaciones municipales nuevas que van a entrar en los ayuntamientos, agrupaciones de Unidad Popular, y en cuanto a Podemos, que va a entrar con muchos diputados, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, pues si no recuerdo mal, 27, yo creo que ahí eso va a modificar y a romper incluso el matrix del debate político que hemos visto hasta ahora, ¿no? Frente a una Asamblea de Madrid excesivamente monótona, o monótona, digo monótona por jugar con ambos significados de esas 4 sílabas, pues van a entrar 27 personas que tienen que poner encima de la mesa las denuncias y lo que está pasando en la sociedad y hacer llegar a las asambleas y a los ayuntamientos la voz de la calle, las denuncias de la gente y los problemas de la gente, y además empezar a mirar papeles, que ya hemos visto cómo en la basura cercana al Ayuntamiento de Madrid ha habido unas cuantas bolsas de papeles destruidos. Bueno, pues habrá que estudiar bien qué ha pasado y qué hay ahí detrás. De ahí el nerviosismo de algunas personas que han estado gobernando estos años, ¿no? Pilar. Que
que estoy de acuerdo que en el centro de todo esto, de todo este cambio político, el PSOE va a ser el debate, ¿no? Porque la euforia de esta semana del PSOE tiene más que ver con recuperar el poder territorial. Me acordaba de un chiste de esta semana, no sé de quién, que decía: nunca pactaremos con populistas, bueno, ya veremos dónde hay que firmar, ¿no? Y tiene más que ver seguramente con esa recuperación del poder territorial que con la recuperación de la identidad del propio PSOE, ¿no? El PSOE en este proceso va a tener que decidir quién quiere ser. Parte a lo mejor de los miembros de la Ejecutiva Socialista igual se sentirían más cómodos en una cena tomando cañas con Ciudadanos que con gente de Podemos, ¿no? Lo que le ocurre al PSOE es que seguramente sus propios militantes sí se parecen más a los militantes de Podemos, ¿no? Y claro, no es baladí que, Carolina, tú tienes todos los datos en la cabeza, que la fuga de votantes del PSOE va directamente a Podemos. El triunfo de Manuela Carmena creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces el PSOE también tiene que reconocer que el cordón sanitario, ¿no?, de la corrupción que hablaba antes, estos pactos que al final han quitado el candado a políticos muy marcados por la corrupción, vienen de comunidades donde el PSOE no ha sido capaz de hacer una oposición que quitara el gobierno a Rita Barberá, a Esperanza Aguirre, etcétera. Y ha sido posible, por fin, en estas elecciones, con candidaturas de Unidad Popular, con la entrada de los nuevos partidos, etcétera. Es decir, que aunque en comunidades como Castilla-La Mancha puedan alegar o apelar a esos, oiga, es que son dos, ¿no? Son dos de Podemos frente a todos nosotros. No, diga, esto tiene muchas lecturas y yo creo que estos resultados tienen que ver con que el ciudadano o que los votantes de izquierdas están votando cambio en también la identidad del propio PSOE, ¿no? Y eso yo también lo veo más difícil a que Pedro Sánchez pueda hacer un camino coherente de aquí a las generales. Manolo. Sí, yo es que quiero ver un poco desde otro punto de vista, ¿no? Por un lado, dejo a un lado dos temas que me parecen muy importantes de estas elecciones y que nunca se discute, que es Cataluña y País Vasco. Y sobre todo Cataluña y País Vasco, porque han pasado cosas muy serias en estas elecciones. Navarra. En Cataluña y Navarra. Navarra. Sí. Depende si la metemos o no, pero vamos. No, también. También. Entonces, lo dejo aún, digo, porque merece la pena entrar ahí. Pero yo creo que el problema, un poco, lo que se estaba dirimiendo en estas elecciones, por eso yo hablaba de la centralidad, entre comillas, del PSOE en el régimen, es quién puede derrotar mejor a Podemos. Sea un poco lo que te decía. Es decir, para los poderes fácticos, para los que mandan y no se presentan en las elecciones, la clave es quién me asegura a mí que puedo derrotar a Podemos. De estas elecciones queda claro que, a mi juicio, que el único que puede derrotar a Podemos es el PSOE. Lo otro son ya figuras, a mi juicio, secundarias. Y la variante, a mi juicio, es PSOE Ciudadanos. Es decir, los poderes fácticos van a encontrar mecanismos que tarde o temprano busquen una alianza entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Se verá que eso será un proceso, no será de un día para otro, pero tengo la impresión, viendo lo que hay detrás del programa económico que es FEDEA, viendo lo que hay detrás de César Molina, Garicano y todos esos grupos que son los intelectuales orgánicos de la operación, mi hipótesis es que lo que se ha ganado es que los grandes poderes van a apostar por el PSOE, no van a dejar a un lado al PP, obviamente tiene nada más y nada menos que el aparato del Estado, que no es pequeña cosa, cuando las cloacas van a empezar a funcionar, ya de aquí a noviembre nos vamos a enterar cómo van a funcionar las cloacas, los dossiers, etcétera. Pero creo que ya no son los actores primarios. El actor primario es, y que yo creo que es lo que Pedro Sánchez ha conseguido, es decirle, oye, yo sí puedo con Podemos. Me tenéis que ayudar, me tenéis que favorecer, tenéis que ponerme, como se dice, en valor. Y yo creo que esa es la clave de lo que se ha ganado. Carolina y Enrique. Yo no tengo una lectura tan positiva de los resultados del Partido Socialista. De verdad que creo que el golpe ha sido durísimo. Lo que ocurre es que en términos de poder institucional han salido muy reforzados de estos comicios, que es un poco lo mismo, un poco amplificado que lo que ha pasado en Andalucía, que han cosechado los peores resultados de su historia electoral y sin embargo han mantenido la posición institucional como si tal cosa, ¿no?
Lo que ha pasado el pasado domingo, pues yo creo que estamos un poco en la misma. Quiero decir, estamos en una situación en donde han cosechado los peores resultados electorales de los últimos 35 años, solamente superados en número de votos por el año 79, en donde el número de votos del Partido Socialista fue un poco peor. Sobre todo, han perdido 775.000 votos en relación a las elecciones anteriores, en las que ya habían perdido 1,5 millones de votos. Quiero decir que es que venimos en una tendencia inequívocamente declinante. Pero no solamente eso, sino que cuando miramos las tripas de los datos, las tripas del comportamiento electoral, la composición de los electorados, ¿quién está votando al Partido Popular y al Partido Socialista en estos momentos? En términos de campo-ciudad, ¿quién está votando a los viejos partidos y quién está apostando por las nuevas formaciones? ¿Quién está votando en términos de edad, los grupos de gente mayor? ¿Quién está votando al PP y al PSOE? ¿Quién está votando a Podemos? En los grupos de cualificación profesional lo mismo. Es decir, hay tendencias que son de largo aliento, que no tienen que ver con la coyuntura concreta, sino que tienen que ver con el ciclo histórico de cambio, que son prácticamente incontestables. Entonces yo creo que es muy difícil que el sistema trate de sobrevivir surfeando esas olas. En estos momentos el Partido Popular y el Partido Socialista han obtenido juntos entre los dos el mismo número de votos que obtuvo el Partido Popular en el año 2011, en las generales. Es muy fuerte, es decir, es muy fuerte. Estamos hablando de una caída por debajo del 50% de la tasa de concentración del voto. Es una salvajada, pero no solamente es una salvajada por el volumen cuantitativo, es una salvajada por la cualidad de los comportamientos. Es decir, porque yo creo que las grandes ciudades, los sectores con mayor capacidad de liderazgo en términos discursivos, de creación de opinión, están perdidos para el PP y para el PSOE. Otra cosa es que consigan trincheras institucionales que les permitan alimentar las viejas redes desde las que puedan sobrevivir. Pero desde el primer momento, como estamos viendo en Andalucía con el tema de los bancos y con quién contrata la Junta de Andalucía, en el primer momento en el que Ada Colau o Manuela Carmena empiecen a impulsar iniciativas relativas a la vivienda en los ayuntamientos y se visibilice la confrontación real, como decía Enrique, cuando se empiece a gobernar y se visibilice la confrontación real entre unas formas de hacer las cosas y otras, yo veo muy difícil al Partido Socialista resistir en esa contienda, porque mientras ha sido meramente simbólico, eso puede funcionar, pero en cuanto que se visibilice en términos reales la confrontación entre alternativas, la existencia de una alternativa real, dudo mucho que el Partido Socialista pueda sobrevivir a este envite. Enrique. Sí, no, yo quisiera añadir algo un poco al análisis general de los resultados, un aspecto que a mí me parece relevante, pensando de cara al noviembre. A mi modo de ver, el airbag de Ciudadanos no se ha desplegado, o bien el castañazo ha sido superior al que estaba previsto, o bien la bolsa de aire ha sido inferior también a la que estaba prevista. Yo creo que antes de las elecciones municipales se había ido creando, al menos desde el punto de vista mediático, un cierto escenario en el cual empezaba a darse por hecho, incluso en el lenguaje político, de que allí donde el PP pierda tendrá Ciudadanos. Esto llegó incluso a ser una coletilla periodística en las semanas anteriores a las elecciones, ¿no? Y claro, la realidad es que eso no ha ocurrido en escasa medida. Básicamente el escenario principal será la Comunidad de Madrid, las negociaciones para la presidencia de la Comunidad de Madrid y del gobierno de la Comunidad de Madrid. Murcia y La Rioja basta con la abstención, ¿no? Este es un dato importante porque creo que indica, situando ahora al PP en el primer plano, lo siguiente, a mi modo de ver, que no se ha producido una fuga torrencial de votantes del Partido Popular. En cualquier caso, ha habido un traslado a la abstención. Pero, digamos, la peor de las pesadillas de José María Aznar y de la Fundación FAES, verbalizada a lo largo de la campaña con artículos y con intervenciones públicas de Aznar en el sentido de cuidado, que Ciudadanos puede ser un grave peligro para el PP en la medida que muchos electores crean que se le puede votar tranquilamente, casi como si fuese un voto alegre a un PP renovado. Eso no se ha producido, o en cualquier caso no se ha producido en una alta intensidad. Lo que se ha producido es, y se vio en la ciudad de Madrid, que en los distritos de voto más favorable al centro-derecha se producía una mayor tasa de abstención. Este es un dato, porque claro, la relación PSOE-Podemos es otra. Ahí sí que hay un trasvase fuerte. La relación de las municipales no se sale con fuertes trasvases de PP a Ciudadanos. Ahí, antes de pasar a zapping, una reflexión que nosotros hacíamos. Muchas veces los medios de comunicación
bueno, pues crean una realidad que incluso tú te crees. Y durante muchísimos tiempos nosotros teníamos la sensación en Podemos de quedar victoriosos en diferentes tipos de escenarios. Uno de esos escenarios era la novedad y otro de esos escenarios era la regeneración, donde nosotros ganábamos, que era un escenario que gustaba mucho más a los medios de comunicación, la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, que el escenario que tenía que ver con lo social y con el empobrecimiento de buena parte de los sectores sociales. Claro, nosotros nos acostumbramos a decir somos el partido de lo nuevo y el partido de la regeneración, hasta que llega una fuerza política que compite en ese terreno con nosotros y que compite muy bien. Claro, desde el momento en que nosotros decimos no, nosotros somos un producto de la crisis, la centralidad del tablero está marcada por el empobrecimiento de los sectores medios y los sectores asalariados, vamos a atacar por ahí al discurso, digamos, hasta ese momento nosotros teníamos muchos complejos de inferioridad. Al final creo que los resultados electorales prueban que la centralidad está mucho más cerca del empobrecimiento de amplias capas sociales que de la percepción de lo nuevo y de lo viejo. Y ahí hemos vuelto a tener la sensación de que, bueno, de que la definición de la realidad no está tan claro, que la realidad tiene que ver con lo que a determinados sectores de las élites les gustaría definir. Pero hay mucho que hablar de esto. De momento vamos a zapping. 9 son los concejales de Compromís en el Ayuntamiento valenciano, lo que les convierte en la primera fuerza de la nueva mayoría de izquierdas en el consistorio. Y les mans netes de corrupción. Y llamaré a las fuerzas políticas que crean convenientes, por si creen que podemos hacer un acuerdo de Estado frente al radicalismo. Tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros: seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena, vale la pena. Hemos demostrado que la gente sencilla, la gente común, sin poder económico, sin grandes estructuras, sin grandes influencias y incluso sufriendo campañas de difamación y de ataques, pero a base de compromiso, de perseverancia, de esfuerzo, de implicación y de generosidad, hemos demostrado que la ilusión y el deseo de cambio se podían imponer a la campaña del miedo. Los partidos políticos me parece que se están quedando muy antiguos, ¿no? Yo tengo la sensación de que los partidos políticos tienen que evolucionar mucho. Por eso me ha encantado estar en una candidatura popular, que no es un partido, que es una plataforma. O un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena, pero eso sí, con un programa que todos apoyemos, en el que, por supuesto, las propuestas de constituir soviets en los distritos decaigan, o un gobierno en el que apoyemos al líder del Partido Socialista, al profesor Carmona, o a la líder de Ciudadanos, la señora Villacís. El PP en Valencia de boca de Rita Barberá. Venga, vamos a superarlo. Es que yo creo mucho en la reinserción, la verdad. Todos los demócratas creemos en la reinserción, efectivamente, Carlos. Sí, no, yo quería apuntar un poco en la línea que indicaba Carolina de las tendencias a largo plazo. Y yo creo que un factor fundamental que explica la emergencia de Podemos y de este ciclo político, que en realidad arranca del 15M y que en realidad arranca del todo el movimiento antiglobalización, es la profunda degradación del sistema de partidos, del sistema político y del sistema de representación. El PSOE estaba comodísimamente instalado en ese modelo de representación y en ese sistema político, igual que lo estaban las élites nacionalistas catalanas, vascas o gallegas. Entonces, es que es esa degradación tan enorme de la representación y esa gestión tan descaradamente en beneficio de las ínfimas minorías lo que hace que Podemos se convierta en una fuerza que tiene no solo la capacidad de reequilibrar el sistema de partidos, sino de lanzar sobre el tablero político formas nuevas de representación, formas nuevas de gestión que la ciudadanía pueda entender, porque la aproximación al sistema de partidos tradicional, también desde el punto de vista electoral, es como que las mayorías sociales y las mayorías electorales están sometidas a una altísima tasa de volatilidad. Es como que la opinión pública, los ciudadanos, prácticamente no entienden nada. Cualquier tipo de campaña mediática bien conformada va a producir unos desplazamientos sísmicos que van a ser más o menos intrazables en términos de lógica política sustantiva, seria, y realmente el Partido Socialista
con las hipótesis que estábamos discutiendo hace un instante, entraría en esa especie de volatilidad total. Simplemente con un pequeño cambio cosmético, simplemente Pedro Sánchez recupera el eje izquierda-derecha, no se lo creen, no tienen sustancia intelectual, no tienen el código genético político de la transformación, no leen la crisis estructuralmente en la línea que la han leído los movimientos sociales, que la ha leído Podemos. Es que las mayorías sociales y la ciudadanía tiene una capacidad, y ahí yo creo que buena parte de las victorias de este domingo se explican ahí, y de la propia emergencia de Podemos, tiene una capacidad cada vez mayor de entender lo que está pasando socialmente. Y las políticas no van a ser objeto de una manipulación habilidosa por parte de élites políticas de partidos que no creen en el cambio estructural de los modelos que las élites quieren imponer en el medio plazo. Entonces realmente ahí yo sigo pensando que el PSOE puede ser visto como la esperanza blanca, pero es que el programa que las élites, que decía Manolo, que no se presentan, tienen para las sociedades europeas y se están viendo claramente, son de una dureza brutal. Y eso o realmente se gestionan con fuerzas políticas radicalmente nuevas, lo que ha supuesto la emergencia de Podemos y lo que pueden ser los experimentos políticos que se van a partir de ahora, o no va a ser posible un maquillaje de fuerzas políticas que no lean el escenario de empobrecimiento que la crisis va a imponer en los próximos años. Déjame darle la palabra primero a Enrique y después voy contigo, Manolo. No, yo creo que una de las cosas que ha pasado en este país, ahora hace un año de la abdicación del rey, si uno mira retrospectivamente, parece que, por otro lado, que haya transcurrido una auténtica eternidad, ¿no? Pero si lo miramos retrospectivamente, lo que nos vamos a dar cuenta, ahora voy a decir algo que puede parecer muy discutible en su enunciado, pero el último gesto reformista que se ha hecho en este país es la abdicación del rey. No ha venido el Poder Ejecutivo, no ha realizado, incluso ha desoído el mensaje del rey. Recordaréis que en un mensaje de tonos muy emocionales, el rey emérito, hoy emérito, dijo, de alguna manera vino a decir, yo abdico, yo me voy, porque creo que además este gesto ha de servir para que se entienda de que este país necesita cambios, pero no solo los que se refieren a la institución que represento, sino cambios en general, y dijo, y las nuevas generaciones han de entrar en escena. Este discurso ha sido desoído por el Poder Ejecutivo, porque desde el 2, esto ocurría el 2 de junio del año 2014, no se han producido reformas de carácter institucional. Los cambios que se han producido, todos ellos tienen como eje exclusivo el desarrollo, digamos, de las medidas de devaluación interna de la economía, de respuesta a la situación de crisis. Por ejemplo, en el caso de las elecciones municipales, a la vista de los resultados, parece evidente de que una política inteligente habría sido proceder una reforma inteligente y civilizada, no caciquista, de la ley electoral municipal. Es decir, a mí me parecería bastante saludable que en estos momentos en España hubiese un sistema electoral municipal a 2 vueltas, que diese por ejemplo, una fuerte legitimación a los nuevos consistorios. Estos días estoy haciendo incluso un cierto ejercicio de imaginación, es de pensar, por ejemplo, en Madrid, ¿qué había pasado? A 2 vueltas. Bueno, yo creo que en Madrid gana Carmena, en la segunda vuelta con claridad. En Barcelona tengo mis dudas sobre el resultado. Podría haber ganado Colau, podría haber ganado Trias, sobre esto no haría. En Valencia creo que habría ganado Ribó. O sea, habría que ir repasando, ¿no? Pero evidentemente los ayuntamientos que saldrían de un sistema con un mecanismo renovado tendrían un mayor asentamiento. Los nuevos ayuntamientos, algunos de ellos van a ser acechados en los próximos meses. Claro. Hay un problema de solidez que no está resuelto. Y por lo tanto, no desde una perspectiva, no hablo desde la perspectiva de Podemos, desde una perspectiva puramente de un funcionamiento, digamos, democrático del sistema, lo constatable es que en un año el único gesto reformista que ha habido en España es la abdicación del rey Juan Carlos. Hay un libro por ahí que estoy leyendo dedicado a eso, que cuenta que el personaje clave de esa caída fue Felipe González. Y vuelvo a lo mío, ¿no? A mi obsesión. Ya te entiendo. Es decir, vuelvo a lo mío. Es decir, ¿por qué digo esto, no? Porque estamos hablando, las tendencias que dice Carolina son exactas y las que dice Carlos.
pero estamos hablando de 4 meses. Es decir, todo eso va a estallar en 4 meses. El poder de fuego que tiene el sistema es muy poderoso para ocultar propuestas, para usar los poderes municipales, los poderes regionales, las televisiones regionales, la economía, las campañas electorales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, no? De que cuando se vayan las vacaciones es septiembre, octubre y noviembre. En medio las catalanas, al principio las catalanas. ¿Van a continuar? ¿Se van a adelantar las elecciones o no? A lo que voy a lo siguiente, que la restauración siempre está muy cerca del cambio y no son dos cosas diferentes. Está muy cerca. Y a donde voy es a lo siguiente, yo me imagino, puesto a imaginar, eso que tú dices, ¿no? Me da pensar, pero en lo que voy a decir ahora, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podemos llamar una nueva centralidad del régimen para salvarlo? Eso significa situar en la extrema derecha al PP, que por este camino va, y situar en la extrema izquierda a Podemos, y buscar una nueva centralidad donde puede estar esta doble cosa, ¿no? Que es la reforma de la Constitución y entrar a fondo en los problemas catalán y vasco, pero también la reforma del sistema electoral, un nuevo tipo de sistema electoral. Es decir, para decirlo en plata, ¿no? Que la tendencia restauracionista, reformista, sea la tendencia que aglutine el poder frente a la hipótesis Podemos. Eso es para mí algo, seguramente puede parecer muy teórico y tal, pero creo que está detrás de muchas de las cuestiones que estamos viviendo, ¿no? Un comentario antes de darle la palabra a Carolina. Bueno, cuando vea al rey le diré, al fin y al cabo, Felipe, tú y yo somos los únicos reformistas que quedamos en este país. Pero claro, el Partido Socialista tiene un problema enorme que se llama Cataluña. Y es que para ganar las elecciones en España a la derecha, tú necesitas Andalucía y necesitas Cataluña si eres el Partido Socialista Obrero Español. Parece que podrían conservar una parte muy importante de Andalucía, pero su presencia en Cataluña, y esto ya no tiene que ver solo con la emergencia del fenómeno Podemos, que es ya la puntilla al Partido Socialista en Cataluña, tiene que ver con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. Esto limita muchas posibilidades. Hay gente que cuando nosotros decíamos en rueda de prensa, la relación que nosotros vamos a tener en País Valencià con Compromís no es la misma que vamos a tener con el PSOE, igual que con MES en el caso de Baleares, o igual que con USUE Barcos y con otras fuerzas políticas en Navarra. Y algunos estrechos de mira piensan que nosotros estamos pensando en negociaciones de gobierno o de investidura. Eso tiene que ver con un modelo de país. O sea, nosotros cuando decimos Podemos es una fuerza política plurinacional, no estamos tratando de echar a un lado un problema que tienen las Españas porque aquí no hubo Borbones como Dios manda que hicieran, o una revolución francesa que hiciera un Estado con una arquitectura institucional jacobina. Es que o asumes que España es una entidad plurinacional o no ganas unas elecciones generales nunca, que es lo que le podría ocurrir al Partido Socialista. Y yo creo que todos esos factores van a operar también en clave de elecciones generales, que muchos sectores que, digamos, sienten su diferencia, que están en muchas regiones, en muchos territorios del Estado, pueden decir, no, es decir, nuestra fuerza política de referencia ya no es el Partido Socialista, puede ser Podemos. Carolina. Completamente de acuerdo contigo, Pablo, pero... Para eso soy el secretario general. Pero volviendo a la intervención de Manolo, que decir, 4 meses son muchos meses, Manolo, que hay una aceleración del tiempo histórico en marcha, que como decía Enrique, ¿verdad? El rey abdicó hace un año y parece que fue hace 2 décadas, ¿no? Como todo proceso de cambio político implica aceleración del tiempo histórico, y aceleración del tiempo histórico significa que pasan muchísimas cosas muy relevantes en muy poco tiempo cronológico. Y mucho me temo que hoy mismo, ¿verdad?, o esta misma semana vamos a ver otro acelerón más, ¿verdad?, del cambio. ¿Por qué? Porque si entendemos como gesto de regeneracionismo el guante que lanzó el monarca, pues tenemos que ser conscientes de que en el PP nadie recogió ese guante y que más bien, ¿no?, lo que ha pasado ha sido que se ha producido otra aceleración en el proceso de descomposición interna del Partido Popular, que más bien después de estos resultados electorales lo que parece es que están tratando de pivotar o de incrementar el eje frentista, ¿no?
de tal manera que va a ser mucho más difícil, ¿verdad?, que el Partido Popular consiga reconstruirse a través de ese guante regeneracionista, y más bien todo apunta a que van a desarrollar o se van a reconstruir sobre el eje de la polarización, como hemos visto en las distintas declaraciones de los distintos ministros a lo largo de esta semana, como hemos visto en el posicionamiento de fractura interna, que además yo creo que se va todavía a intensificar más con la agenda judicial que tienen por delante en los próximos meses, que lo que va a hacer todavía más, es tratar de disfrazar de ideológico lo que es meramente corrupción, ¿no? Y tratar de escenificar o tratar de poner en escena como cuestión de polarización político-ideológica lo que es una agenda en tribunales imposible de asumir para una organización política de gobierno. Así que yo, aunque creo que las tendencias históricas efectivamente tardan más en aflorar, también creo en la capacidad de la aceleración del tiempo histórico para hacerlas brotar en un contexto de este tipo, ¿no? Estamos una fuerza subjetiva que estamos llegando al final del programa. Volvemos a la regla del minuto. Vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Carlos. Minuto de conclusiones. A mí lo fundamental me parece que la gestión de los ayuntamientos que se han constituido, y si pudiera ser de las comunidades autónomas, demostrará en la práctica de las políticas aplicadas que es posible crear estrategias de politización de lo social distintas, porque se gestiona y se administra de otra forma y se establece una nueva relación con la ciudadanía. Me parece que es una trampa que puede causar un enorme desconcierto pensar que realmente la gestión es un obstáculo que no se puede superar, que nos vamos a estrellar con unas instituciones que son inmanejables, que realmente las inercias son tales que no se va a poder gestionar. Eso es una hipótesis que parte ya para ser derrotada, y justamente hay que hacer lo contrario, demostrar que la gestión se puede hacer impecablemente desde el punto de vista técnico, porque se hace con un contenido de transformación político muy intenso, y que a partir de ahí se abren avenidas y estrategias de politización de la ciudadanía muy amplias. Muchas gracias, Carlos. Pilar, tu minuto. Pues las autonómicas y las municipales podían ser el segundo tiempo del partido de las europeas. Este es un partido nuevo. Todas las nuevas fuerzas empiezan de cero, el balón está en el campo y empiezan de cero para todos. Y el escenario es distinto, es decir, se va a rebajar la tensión con Podemos. El Partido Socialista ya no puede utilizar los mismos ataques que el Partido Popular ha estado utilizando hasta ahora. Las presiones de los poderes fácticos las hemos visto con la misma intensidad desde mayo de 2011, y al final el resultado no parece que cambie demasiado. Es verdad que la ciudadanía al final acaba provocando esos cambios por más que los poderes presionen, y además esa ciudadanía está muy pendiente de la responsabilidad de cada uno de los actores políticos. Es decir, condenará a los empresarios que sigan pidiendo al Partido Popular que cambie gobiernos, ¿no? Y condenará a los partidos que al final hagan tretas en este tiempo nuevo para las generales. Gracias, Pilar. Enrique. Me acojo a uno de tus últimos comentarios y quisiera plantear de que hay que analizar con mucha atención los resultados en Valencia y Baleares, porque se demuestra de que las políticas de enfrentamiento a partir de lo identitario tienen un límite, que las nuevas generaciones, y esto se ha quedado demostrado en Valencia y en Baleares, ya no están muy dispuestas a ir a esas batallas, y que por lo tanto efectivamente la emergencia de la España plurinacional es fuerte. Celebro que Podemos lo vea y que en Podemos decaiga la tentación jacobina que creo que ha existido en los últimos meses. Gracias, Enrique. Carolina. Yo creo que las tendencias de fondo comienzan a aflorar, y comienzan a aflorar para visibilizar que este país ya no va a poder volver a ser como ha sido hasta ahora. Que el ciclo de cambio es imparable, lo cual no quiere decir que esté garantizado que acabe mejor, ¿de acuerdo, Manolo? Quiero decir que no estoy contagiada de un optimismo ingenuo, y que hay que trabajar para que ese cambio vaya en un sentido social, mayoritario, aperturista y democratizante. Pero que lo que es seguro es que las cosas ya no van a poder volver a ser como eran. Y no van a poder volver a ser como eran porque los viejos actores están incapacitados para ello, porque las grandes mayorías ya no les respaldan, y porque todos los partidos
Partido Popular, Partido Socialista y Convergencia y Unió han recibido en estas elecciones los peores resultados de su historia desde el año 79, o de los peores. Es decir, no hay salida para ese sistema de partidos, no hay salida para el sistema político. Asistimos al alumbramiento, a la primera cristalización de lo nuevo, de lo que nos viene, del futuro. Acabó el minuto. Carolina, muchas gracias. Justo leía ahora un editorial de Paul Krugman, que mencionabas tú antes, en The New York Times, hablando de los resultados de Podemos, y dice textualmente: espero que las instituciones conocidas como la Troika tomen nota y los muy señores serios europeos, en mayúscula lo escribe, celebraban España como éxito cuando parece que la gente no está nada contenta. Bueno, de eso se trata también, ¿no? Estamos en el siglo XXI, un contexto muy globalizado, empobrecimiento, cómo movilizar a esos sectores empobrecidos, no solo de la clase media, sino a los más pobres que siguen sin estar movilizados para irse a votar. Y bueno, son 6 millones los que sigue teniendo el PP. ¿Cómo pasar, cómo alcanzar esos 6 millones o cómo alcanzar los 5 millones y pico que tiene el PSOE? Será tarea difícil, va a haber muchísima resistencia para un cambio, se va a apelar a todo tipo de miedos, y ante eso creo que tenemos que crear espacios donde mucha gente que quiere el cambio se sienta cómoda, y como decía Italo Calvino, tenemos que tratar de distinguir qué no es infierno en medio del infierno y hacerlo durar y darle espacio. Muchas gracias, Olga. Manolo, tu minuto. Yo, insistiendo, creo que el cambio está ya aquí, el cambio, pero el cambio hay que ayudarlo. Esa es la gran responsabilidad de Podemos. Lo que gana, ¿qué es lo que gana? La unidad popular. El deseo de un gran proyecto nacional popular, de un nuevo proyecto de país. Es decir, lo diré que le gustará mucho a Henry, de un compromiso histórico que le habla a las nacionalidades históricas, que le abre a la izquierda, que le abre a los movimientos nacionales, es decir, un gran compromiso histórico para un nuevo proyecto de país y conseguir que eso sea la mayoría. Es decir, convertir la aspiración mayoritaria de la población, traducirla en fuerza política. Y yo creo que eso es hoy la gran tarea, la tarea enorme, en gran parte, yo diría que tremenda, que le cabe a una fuerza como Podemos, que hace 3 días no existía, pero yo creo que ahí está la grandeza de la política, ¿no? Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias a los 6. Que podía haber jacobinos con conciencia plurinacional lo demostró un ruso llamado Vladimir Ilich Ulyanov. Volveremos a vernos la próxima semana aquí en Forapache. Felipe González tenía la bodeguilla, yo tengo Forapache. Hasta pronto.